La noche interminable, el terror en las calles de la ciudad. En una noche oscura y tormentosa, una maldición cayó sobre una ciudad aparentemente tranquila. Las calles se sumieron en la oscuridad y el terror se apoderó de cada rincón. La noche interminable había comenzado y el horror se desencadenó en las calles de la ciudad. Un grupo de amigos compuesto por Sara, Juan, Laura y Diego, se encontraba en medio de una salida nocturna cuando la maldición cayó sobre ellos. Las luces de la ciudad se apagaron y una niebla espesa se alzó desde el suelo, envolviéndolos en un abrazo mortal. El terror se apoderó de ellos, y pronto se dieron cuenta de que algo malévolo acechaba en las sombras. Mientras caminaban por las calles desiertas, el sonido de sus pisadas era lo único que rompía el silencio sepulcral. Los edificios se erguían como testigos mudos de su angustia, sus ventanas rotas y sus puertas oscurecidas. La sensación de ser observados los perseguía mientras avanzaban, cada vez más envueltos en la noche interminable. De repente, una figura sombría emergió de la niebla. Era alta y delgada, con ojos brillantes y una sonrisa retorcida en el rostro. El terror se apoderó de los amigos cuando la figura se acercó lentamente, su presencia emanando malicia. Intentaron huir, pero parecía que la ciudad misma conspiraba en su contra, atrapándolos en su siniestro abrazo. A medida que avanzaban, el terror en las calles de la ciudad se intensificaba. Criaturas deformes y grotescas acechaban en cada esquina, sus ojos inyectados de sangre y sus garras afiladas. Los amigos se encontraban en una pesadilla interminable, perseguidos por el horror y luchando por su supervivencia. La noche interminable parecía no tener fin. El tiempo se distorsionaba, haciendo que los minutos se sintieran como horas y las horas como días. La luz del sol se volvió un recuerdo lejano, y la oscuridad se convirtió en su única compañía. Las calles se volvieron un laberinto confuso y peligroso, donde cada esquina ocultaba una nueva pesadilla. El miedo y la desesperación comenzaron a socavar su cordura. Los amigos se volvieron paranoicos, sin confiar el uno en el otro. La noche interminable los separaba y los enfrentaba a sus peores pesadillas. La línea entre la realidad y la fantasía se desvanecía, dejándolos atrapados en un torbellino de terror. Pero en medio de la desesperanza, una chispa de esperanza brilló. Los amigos se dieron cuenta de que solo unidos podrían enfrentar la noche interminable y encontrar una salida. Se tomaron de la mano y se adentraron en las profundidades del horror, luchando contra las criaturas y desafiando a la oscuridad. Con valentía y astucia, los amigos lograron deshacer la maldición que había caído sobre la ciudad. La luz volvió a brillar, y la noche interminable llegó a su fin. Pero los recuerdos del terror que vivieron nunca desaparecerían, dejando una marca indeleble en sus almas. La historia de la noche interminable y el terror en las calles de la ciudad se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que incluso en los lugares más familiares, el mal puede acechar. Nos enseña que la unidad y el coraje son nuestras armas más poderosas contra el terror que nos rodea. Así termina el relato de terror extremo de La noche interminable, el terror en las calles de la ciudad, una historia que nos muestra cómo incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza puede brillar y liberarnos del terror más aterrador.